Buenas noches o buenos días. Quiero agradecer primeramente por su invitación. Gracias a los hermanos del circuito, a través del profesor Edgar Quispe, he sido invitado para este taller que se trata sobre el culto y adoración. Y creo que es muy importante reflexionar sobre estos temas, aunque es muy ampuloso. Quería hacer este curso algo en aymara y castellano, los dos, pero ya que veo que no tenemos suficiente tiempo, voy a hacer rápidamente en castellano nada más. Para algunos este tema va a ser un tema tal vez de espinas, como azote les va a caer, pero para algunos tal vez van a decir, esto queríamos nosotros, queríamos pensar, repensar acerca de nuestro culto y adoración. Bueno, como hemos dicho que es un taller, este taller está dividido en tres partes. Vamos a mencionar en tres partes. Primera parte es la exposición, que voy a exponer yo, voy a hablar yo un tiempo. Espero que no sea muy largo. Y la segunda parte va a ser sobre la división de grupos, es decir, vamos a dividirnos. Espero que ustedes puedan organizarse en grupos pequeños. En ese grupo van a hablar posiblemente unos 20-30 minutos, a ver cómo ustedes decidirán eso. Y la última parte plenaria, regresan e informan. Y luego posiblemente tengan alguna pregunta, algún comentario sobre eso en la última parte de compartir todos como grupo. Entonces, ahora voy a comenzar con la primera parte de la charla sobre adoración y el culto. Voy a dividir la primera parte en tres partes, aunque las dos primeras son pequeños, cortos, y la última parte es más ampuloso. Número 1, vamos a hablar sobre algunos conceptos que aclarar rápidamente. Y número 2, vamos a hablar sobre el contexto internacional que nuestros cultos se ubican. Y por último, vamos a hablar justamente sobre culto y adoración. Y la última parte va a ser un poco largo, por lo menos va a tener 35 puntos cortos, así que espero que ustedes puedan apuntar. Vamos con el primero, aclarando algunos conceptos. Primero hablaremos sobre culto. Culto viene de la raíz de la lengua griega y de ahí viene la palabra cultura o cultivar. Es el mismo raíz. En una cultura antigua especialmente se cultivaba. La mayoría de la gente cultivaba cualquier cosa, ¿no? Es decir, para comer. Lo que se ve o lo que no se ve, visible e invisible. Es decir, como cultivar frutas o cualquier otra cosa que comemos que son visibles, pero también algunas cosas que no son invisibles, es decir, que no se ve. Lo que la idea, la filosofía, todo eso es invisible. Y por eso es importante que nosotros podamos tener en mente cuando estamos haciendo un culto, debe ser el reflejo de la comunidad, lo que se hace en la comunidad y no otras cosas. Y el propósito del culto es adorar a alguien superior. En ese tiempo antiguos, pues la gente adoraba a los reyes, a los gobernantes, a los superiores. Y por tanto el propósito del culto es servir a Dios en nuestro caso, pero antiguamente servían también a la gente, digamos, al superior, al rey o a la reina o al capataz, qué sé yo. Y en el culto se hace compromiso con Dios y compromiso con el mundo. Habrían muchos textos, pero algunos de esos textos recordemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, 11, cómo los magos adoran a Jesús. También en Mateo capítulo 4, versículo 9 en adelante, cómo Satanás pide a Jesús que le adore. Y si le adorara, pues le va a dar todo el mundo, si es posible. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos cómo la iglesia primitiva adoraba, ¿no? Conjunto,
comunitariamente a Dios. Y después también podemos ver en Romanos 12:1, nos pide apóstol Pablo que nuestro culto debe ser racional, y eso es importante recordar. Y también hablaremos sobre adoración. Adorar, ¿qué significa? Adorar es más que todo una forma de inclinar con reverencia a alguien. Si recuerdan ustedes en San Juan capítulo 4, versículo 19, 21 al 21, habla Jesús y Samaritana sobre la adoración, y eso posiblemente más adelante vamos a ver o van a escuchar en otras partes, pero hablamos solamente sobre la adoración. Adoración es más cultural. En otras partes, para adorar con reverencia a alguien, pues se sacan los zapatos, las sandalias, como en tiempos de Moisés, que estaba en Sinaí, y donde Dios en medio de la zarza aparece y habla a Moisés y dice, primero sacate tus sandalias, porque eran la gente que vivía en ese lugar, se acostumbraba así, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, sacar los sombreros, los europeos especialmente, se sacaban los sombreros cuando alguien venía de lejos, sacaban sombrero y se inclinaban. Eso era una forma de adorar o respetar, un respeto, ¿no? La adoración. O en otras culturas, como en nuestra cultura aymara, sobre todo, había aymaras quechuas, de hincarse. Hincarse era siempre importante, una forma de adorar, de respeto. Y después podemos ver en muchas otras culturas como menear la cabeza, por ejemplo, los judíos. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo los judíos en ese muro de lamentaciones, hasta ahora, están leyendo la Biblia y comienzan a inclinar así, ¿no? Es una forma de adorar. Eso es también una forma de adorar, pero culturalmente distinta, que nosotros no hacemos, que para nosotros parece raro, pero eso es lo que ellos hacen. Entonces la adoración es más de respeto, un símbolo de reverencia a los reyes superiores, un símbolo de sumisión. Vamos ahora con la liturgia. La palabra liturgia viene de griego también, mezclado un poco con latín. Todas las logías siempre es estudio, ¿no? Es decir, como la teología, teo, Dios, gía, estudio acerca de Dios, ¿no? A ver cuál, pues psicología. Psicología es el estudio de la mente, del alma, del corazón, el interior de la persona, ¿no? Psico, pensamiento, cabeza, logía, estudio. Por ejemplo, antropología. Antropo es persona o humanidad, gía, estudio acerca de la humanidad, de la gente que se comporta, ¿no? De distintas maneras en diferentes culturas. Y ahí venimos entonces la liturgia. Liturgia es el estudio acerca del culto, de la adoración. Y creo que esos son ustedes mismos son los que están estudiando. Creo que los que me han pedido están diciendo lo que estamos haciendo en el culto, estamos bien, tenemos que arreglar, y me parece muy bien que inclusive en otras partes, en otras denominaciones, sobre todo en Norteamérica, en Europa, tienen una comisión de liturgia, es decir, está constantemente analizando, cambiando, así están bien, esto reúnen, no sé, unos 4 o 5 veces al año y comienzan a hacer sus cambios constantes, ¿no? Y eso es la liturgia. Por tanto, la liturgia es muy rico en su manera de entender, en su estudio. Lamentablemente en nuestras iglesias está mal visto, no se usa, ¿no? A veces se dice que la iglesia católica nomás, pero es una palabra muy rica. Vamos con el rito. ¿Qué es rito? Rito son costumbres, son hábitos, son las mismas cosas que hacemos. Inclusive, un rito puede ser inclusive cuando estamos cepillando todos los días, se hace hábito, ¿no? Un culto puede ser un rito porque es constantemente, repetidas veces, pero si cambiamos, nada no va a ser tampoco estático, siempre va a estar cambiando, pero rito es algo, costumbre, hábito, eso se llama rito.
Entonces nuestros cultos pueden ser ritos también. Y por último hablamos sobre la alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabar de alguien, ¿sí? Porque hablar bien del otro. En este caso, nuestros cultos siempre hablamos bien de Dios. Te alabamos, te adoramos, nunca hablamos mal. Yo puedo alabar de un hermano, de una hermana, bien de ella o de él. Eso es una alabanza, ¿no? Y por eso cuando venimos a la iglesia siempre alabamos. Y hay veces pueden ser hipócritas porque con nuestras bocas podemos estar alabando, pero con nuestros hechos podemos estar dando huasca. Es decir, eso es el peligroso, ¿no? Cuando no tenemos liturgia, no analizamos nuestros cultos, entonces puede ser, nuestras bocas puede estar diciendo buenas cosas, pero también con nuestros hechos podemos estar haciendo mal. Y por eso es importante que nosotros podemos reflexionar. No podemos estar constantemente alabando como decir el esposo alaba tanto a la esposa, constantemente alaba que eres bonita, que eres tan linda, que eres hermosa, todo. Te adoro, te amo, pero en los hechos hace a lo revés. Tal vez anda con otros o camina con otros y no hace lo que él dice con su palabra. Igualito puede ser el culto, es decir, nuestro culto podemos estar alabando tanto, te amo, te cantamos tanto al Señor, pero en nuestros hechos y nuestros actos otra cosa, eso no sería bien. Y por eso es importante la liturgia. Vamos con el segundo punto. Vamos a hablar sobre aspectos internacionales. Tenemos que ubicarnos a nivel internacional, como en tiempos de Jesús, como en tiempos de hoy, pero rápidamente, porque esto nos puede tener 4 o 5 días hablando solo de esto, pero rápidamente hablando. Y para entender el contexto internacional, nos va a ayudar las líneas coordenadas cartesianas. Y si mal recuerdo, porque estoy recordando esto del colegio, cuando se habla de las líneas cartesianas. Y para eso, las líneas cartesianas son más o menos parecidos así, ¿no? Estas son las líneas cartesianas. Y aquí vamos a hablar sobre, aquí arriba están los ricos, aquí abajo están los pobres, aquí está la izquierda, aquí está la derecha, y sobre aquí la humanidad se mueve en todos los países, a nivel internacional como un país, inclusive se puede hablar de un pequeño ayllu, pero en tiempos de Jesús, habían por lo menos unos 5 grupos, ya sean como religiosos, como grupos políticos en tiempos de Jesús. Porque, digamos, estamos imaginándonos Israel. Israel en tiempos de Jesús era dominado desde Roma, es decir, el imperio era Roma. Entonces, aquí arriba estaba el Herodiano, en este lado vamos a hablar, Herodes. Y los que seguían a Herodes se llaman herodianos. Es como en tiempos de hoy sería como partido político, pero en ese tiempo no hablaban de esa manera, ¿no? Después vienen los fariseos. Yo pondría los fariseos en este lado. Fariseos. Ahí están los fariseos. Y después habían los saduceos. Yo pondría un poco más aquí. Saduceos. Un poco a la derecha, ¿no? Y estos están hacia el rico, porque habían otros más ricos que otros también, pero ahí están los saduceos. Pero había otro movimiento que se llamaban los celotes. No eran hacia arriba los ricos, sino hacia abajo los pobres. Se llaman los celotes. Veríamos aquí abajo los celotes. Y también estaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un movimiento de personas que comenzaban a decir
que este mundo es malo, política es malo, todo es malo, entonces hay que ir a vivir en cuevas, para que así podamos morir allá leyendo la Biblia, nada más orando, leyendo la Biblia y nada más, porque este mundo es malo. Entonces se iban a vivir en las cuevas, pero ellos venían de este lugar, digamos, entre la izquierda, entre los pobres, más o menos ahí están los esenios, esenios, más o menos en este lado se ubica. Los celotes están, casi toda esta parte están, tal vez un poco más al centro, digamos, ¿no? Entre Rico un poco. Y los saduceos en esta parte, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 movimientos existen. Pero también hoy, si vamos a hablar, porque los imperios vienen y van. ¿Quiénes son los imperios? El imperio antiguamente eran el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, imperio persa, imperio griego, imperio otomano, imperio romano en tiempos de Jesús. Después viene el imperio español, ¿no? Que nosotros hemos vivido, los aymaras quechuas, en tiempo, ¿no? Después viene el imperio británico y ahora estamos en tiempo norteamericano. Y así caerá y después se levantarán otros, ¿no? Y entonces, si hablamos de actual, podemos ver al ADN. Yo ubicaría ADN aquí. Ahora actualmente ADN se ha aparecido, ustedes saben ahora en este último ya aparece con otro nombre, no recuerdo ahorita, pero ustedes dirán, ¿no? ADN es distinto ahora. Están también el MNR, antes era MNR por aquí, ahora ya se ha movido MNR más aquí, MNR. Y la MNR ahora aparece con otros nombres como Comunidad Ciudadana, no sé, otros nombres aparecen, ¿no? Muy conocido como MAS. MAS sería de este lado, ¿no? Aquí sería el MAS. Entre este lugar se mueve MAS, pero el resto ADN, MNR, ¿qué otros? No recuerdo otros, ustedes dirán, pero parece que muchos de los partidos políticos están en este lado. Pero los de MAS están entre la izquierda un poco, algunos de este lado también, ¿no? Y ahí está. Pero actualmente, como hemos dicho, que nos domina Estados Unidos, en Estados Unidos solamente hay dos partidos. El partido republicano, yo diría que el republicano sería más o menos aquí. Republicano, y los demócratas, partido demócrata, y estaría por aquí, demócrata. Entonces, estas dos políticas en Norteamérica es lo que viene. Para ellos, cuando hablan ellos es como esto es la derecha y esto es la izquierda para ellos, pero están todos en el lado de derecha, ¿no? Y así podemos ver. Ahora, vamos ahora con nuestra iglesia. ¿Dónde estamos los bautistas? ¿Dónde están las otras iglesias? La iglesia bautista, cuando llegó el Archibaldo Rique de Canadá y comenzó, diríamos, yo diría, comenzó en este lugar tal vez, por ahí. Y después se expande más y más. Estoy hablando de la Unión Bautista Boliviana, UBB. Pero estos últimos 20 años, 10 años, este UBB se ha movido más hacia la derecha. Hacia la derecha. En nuestro pensar, en nuestra manera de actuar, ¿no? La Unión Cristiana Evangélica, yo diría que apareció la UC aquí. Por eso ellos tienen hartas iglesias en campo, porque ellos han comenzado no en la ciudad, ellos han comenzado en el campo, en San Pedro de Sula, allá en norte de Potosí, creo que es en ese lado, no conozco yo, pero hayan comenzado, donde había mucha pobreza, demasiada pobreza, hayan comenzado, ¿no?
Y comenzó poco a poco, ahora tenemos usos de todo lado, aquí ha crecido también, ¿no? Hay algunos de la derecha, otros de la izquierda, ahí está. Pero también las iglesias evangélicas pentecostales. Yo diría, los pentecostales aquí están, pentecostales. La iglesia pentecostal es un movimiento, es decir, cuando hablamos de la iglesia pentecostal, hablamos de asambleas de Dios, hablamos de la profecía, Dios de la profecía, hablamos de la iglesia triangular, que se llama, o cuadrangular. Hay otros más extendidos a este lado, otros más tendidos a a la derecha, otros más hacia el centro, ¿no? Por ejemplo, la iglesia mormona es más tendida hacia la derecha, más a este lado. Los Padres de Sufrir, por ejemplo, en este lado, más a este lado. ¿Qué otras iglesias? Adventistas ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, ya hemos mencionado, creo. Esta también más tendida a este lado. Los mormones a este lado. Pero los pentecostales tenemos tendidos a este lado, otros a este lado un poco. Pero casi la mayoría de las iglesias pentecostales no están en este lado. Están más, tal vez un poquito pasando, pero la mayoría están en este lado. La iglesia bautista, como hemos dicho, comenzó en este lado, pero se movió a este lado ya, hoy, ¿no? Eso es mi lectura, ustedes podrán decir. Y ahora podemos ponerlo esto como un triángulo. Así, ¿verdad? Un triángulo. No tengo espacio yo para dibujar. Y aquí están la clase baja, la clase media, la clase alta, ¿no? Y este lado de la izquierda siempre promueve comunidad, democracia, mientras en este lado promueve individualismo, desigualdad. Siempre ellos quieren para arriba y que esto crezca más, ¿no? En este lado más se habla de Dios de justicia. En este lado se habla más de un Dios mamón, de riqueza, Dios que quiere más riqueza, la gente busca eso. En este lado se habla de que la gente viva bien, el buen vivir, ¿no? Mientras aquí la manera de vivir mejor, ¿no? Escalada, mejor, ¿no? En este lado sería lo que el apóstol Pablo habla es del espíritu, ¿no? En este lado sería lo que el apóstol Pablo dice mundo, con los términos hablan en tiempo de apóstol Pablo, ¿no? En este lado siempre entonces va a ser cultos alienantes, cultos separados de la realidad, mientras aquí cultos que son más acogedoras de nosotros, hablando entre nosotros. Entonces, nuestras denominaciones, nuestros líderes, nuestros pastores, con sus enseñanzas nos está formando, nos está llevando a este lado o nos estará llevando a este lado, con nuestro culto, con nuestra forma de alabanzas, con nuestras formas de venir al culto, está tendido a este lado o a este lado. Eso tenemos que ver, y eso nada más por ahora voy a mencionar, después ya entramos a la otra parte.